Tenemos que hablar de este tema, Génesis capítulo 12. Les decía que hubo 4 eventos importantes, 4 personajes importantes, pero si uno tiene que hacer un poco de historia, cuando hubo 3 pecados que hicieron que Dios cambiara su rumbo y ya no trate con la humanidad, con la raza humana, sino que trate con un individuo. El pecado que cometió Caín fue el pecado del orgullo. El pecado que hubo en el diluvio fue la sensualidad y la rebeldía, ¿no? Y después tenemos ya en la Torre de Babel, ya la gente no quería saber nada con Dios, y en ese estado Dios esperó, dice la Biblia, 969 años, que fue la edad de Matusalén, para que la gente cambiara, pero solamente había un hombre, que era Noé, que era el único que era justo delante de toda esa generación, y si Dios esperaba que otra generación surgiera, seguramente se hubiese acabado la humanidad. Entonces Dios sale del foco de la raza humana y se va a focalizar en un individuo, en Abraham. De Abraham va a salir una nación, y de la nación va a salir un redentor, ¿no? Y gracias a esa obra que el Señor hizo, que no sabemos por qué fue realizada de esa manera, pero quiero creer que es la mejor manera, Dios permitió que llegara el Evangelio a cada uno de nosotros. Ahora, Abraham, yo estoy avanzando y esto no, para arriba, eso no, ahí está, dice, por la razón que haya sido, Dios escogió la fe como la base primordial para relacionarnos con Él. Después de la caída del hombre, no podemos ver a Dios y caminar con Él, como lo hacían Adán y Eva, ¿se acuerdan? La manera como nos relacionamos con Dios y todo lo que recibimos de su parte debe ser por medio de la fe. Así que cuando Dios escogió un hombre, a una familia y a una nación, para revelarse a ellos, lo hizo aquel que creyó en Él, en Abraham, ¿no? Y ahí está el texto que vamos a leer esta mañana. Ahora, déjame decir que cuando Dios escogió a Abraham era un gran hombre, por lo que dice la historia, ¿no? Por lo que se sabe. Abraham tuvo que ser elegido por el Señor lo vio, que tuvo fe, y esa fe que tuvo Abraham quedó registrada en Romanos capítulo 4, que lo vamos a leer, en Hebreos 11, como un gran hombre, un gran hombre. Y estaba leyendo un comentario que decía que cuando Dios escogió a este hombre para escogerlo, seguramente habrá visto algo en él distinto a los demás, porque grandes hombres hay muchos, ¿no? Pero hombres de fe hay pocos. ¿Saben que para ser un gran hombre, alguien dijo que para ser un gran hombre reconocido en la actualidad, ese gran hombre tenía que ser famoso, ¿no? De sus lomos sale una nación, ¿no? Tiene otros hijos que salen naciones, ¿no? Saben que las principales religiones, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, surgen de los lomos de Abraham. Ahora, seguramente, si usted se para a pensar si hay gente en Asia, en África que conoce a Abraham, seguramente que sí, porque es una persona famosa, ¿no? Ante los ojos del Señor también. Cuando pensaba en una persona, también en un gran hombre, tiene que ser de carácter noble o de líder, tiene que ser un líder con carácter noble, ¿no? Y hay algo que caracteriza a Abraham también en la Biblia, que él fue un hombre generoso, ¿no? Cuando tuvo que recibir, dentro de las palabras, de rescatar a su sobrino Lot, se acuerdan de esa historia, y dice la Biblia que unos reyes querían darle cosas y él dijo que no, porque él no quería recibir nada de lo que era. Pero sí hizo algo distinto con su sobrino. Cuando llegó a la tierra de Canaán y vio que estaba toda la tierra ahí, dijo, ¿qué querés elegir? ¿No? Y él eligió lo mejor, ¿no? Entonces, una característica que también tiene un gran hombre, que es la generosidad, ¿no? Y también creo que otra cosa importante de un hombre tiene que estar en el momento indicado, en el lugar indicado, ¿no? Ahora, podemos coincidir con estas 3 características o cualidades de un hombre, pero hay una que no se puede comparar, y a veces sí, que es si todos los hombres son hombres de fe.
Yo creo que hay hombres que tienen muchas convicciones y por las convicciones que tienen llegan a lugares que nosotros no comprendemos. Pero en el caso de Abraham era un hombre de fe, ¿no? Un hombre que tenía mucha fe. ¿Me entienden? Vamos a leer Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot su hijo, su hermano, y a todos sus bienes que había ganado, a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron, dice. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo entonces estaba en la tierra, ¿no? Interesante, acá pusimos que el padre Abraham comenzó a llevar a su familia a la tierra de Canaán, pero sentó a la mitad del camino. Vamos a ver un poquito. ¿Dónde estaba Abraham? Ur de los caldeos, allá, ¿no? Dios le dice que tiene que salir de la tierra, ¿no? Y tiene que empezar a caminar. Ahora vamos a ver esa palabra interesante, esa palabra vete. Pero él tiene que salir y desciende. Cuando sale tenía 75 años, dice. Fíjense, las fechas son importantes esto, ¿eh? Tenía 75 años cuando sale y desciende y baja a Harán, que Harán estaría por acá, por el sur, ¿no? ¿Estamos bien, no? ¿Estamos ubicados? O el norte, sur, norte. Del sur va al norte, acá, ¿no? Baja acá, ¿no? Y acá se queda un rato. Que no vamos a ver por qué. Fíjense, ahora vamos a ver un poquito eso. Dice, se le pidió a Abraham dejar a su familia y todo lo que fuera familiar. No le fueron dadas mayores instrucciones, solo el dar los siguientes pasos. O sea, Dios se le aparece a Abraham en un momento en su vida y le dice que tiene que hacer algo, que tiene que salir de su tierra. ¿Saben que esa expresión que dice vete, la anoté acá, se traduce como vete de ti mismo, le está diciendo. Como que él tenía que desligarse y apartarse de todo lo que era familiar. ¿Saben que Ur, después lo pueden leer si quieren en Josué capítulo 24, versículo 2, dice que cuando Dios escogió a Abraham, le dice, los padres de Abraham, dice, servían a dioses extraños, como extranjeros. Supuestamente, y quiero creer que es así, Abraham tenía que salir de un lugar de idolatría, ¿no? Y tenía que desligarse de todo, ¿no? Bueno, en este caso, de su familia. Ahora, esa palabra significa también ponerse en marcha, estar en el camino. Saben que no solamente describe una dirección o un destino, sino que designa el abandono de todo. Esa palabra se dice lelaj, o sea, vete, o sea, deja todo lo que tenés, deja todo esto acá y arrancá para allá, ¿no? Ahora, acá no sabía lo que había. Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y no le dijo nada más. Y le dijo, de ti voy a hacer una gran nación. Y él, en obediencia, esas veces salen. Y es importante esto que anoté acá. De 4 cosas tenía que dejar a Abraham. 2, su tierra, 3 en realidad, su tierra, su parentela y la casa de su padre. ¿Y saben de qué más? Yo pienso también de todo lo que estaba haciendo antes, hasta entonces. Se dice que Ur de los caldeos, lo pueden buscar ahí, lo dice Riley y algunos más lo dicen, que Ur de los caldeos era una ciudad muy civilizada y muy avanzada. Y pensaba seguramente que Abraham ya tenía todas sus cosas allí, ¿no? Establecidas, su familia, porque ustedes leen
leen capítulo 11, versículo 29, estaba su mujer, estaba su tío, estaba Lot, estaba su suegro, tenía toda su familia establecida en un lugar, y el Señor se le aparece a Abraham y le dice a Abraham, tenés que salir, vete de aquí. Dice, ¿a dónde, Dios? A una tierra que te mostraré. Y no le da más señal. Permítame dar vuelta a mi bosquejo. Cuando dice, vete de tu tierra, le estaría diciendo, bueno, deja todos tus lazos económicos, deja todos tus lazos sociales, deja todos tus lazos políticos y sentimentales con esta patria. Imagínate esta situación, ¿no? Que el Señor se le aparece y te parece a vos, che, deja tus lazos económicos, pero pará, si acá yo trabajo, acá tengo mi bienestar, está acá, tengo mi familia, tengo lo que necesito, pero el Señor le dice, deja todos tus lazos políticos, tus lazos sociales, y le dice todo tu sentimiento con esta patria. Eso era la tierra que él tenía que dejar. No le fueron dadas mayores instrucciones, ahí nos quedamos. Ahora, la pregunta o la aplicación sería, ¿cómo reaccionarían las personas si a su alrededor se les dijera que se va a mudar a otra parte, pero no tiene idea de dónde va a mudarse? ¿No? Imagínense lo que sucedió. Abraham tenía que comunicar o salir o a su familia decir, mira, me voy. ¿A dónde? Me voy a Aram, me voy a Canaán, dice. Y dice la Biblia que en versículo, lean ahí un poquito más atrás, 11:29, tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Y fíjate el versículo 30, mas Sara era estéril y no tenía hijos, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 250 años, y murió Taré en Arán, ¿no? Aquí está la familia, acá están los lazos, acá está todo lo que él tenía que dejar. Ahora, él dice que tomó a toda su familia, Taré dice que tomó a toda su familia y salieron hasta un lugar que se llama Arán. ¿Saben que Arán, el significado de Arán es demora? Y saben que esta decisión de salir con toda su familia de Abraham causó que se quedaran demorados. Demorados, se quedaron parados varios tiempos hasta que el Señor se revela otra vez y se muestra ante Abraham. Entonces, cuando muere Taré, su suegro muere, otra vez el Señor se le aparece y le habla, ¿no? Y saben, yo pienso que muchas veces el Señor tiene muchas bendiciones para darnos y están reveladas en su palabra y podemos disfrutar de ellas, pero muchas veces no la aplicamos al corazón, no la aplicamos a la vida y el Señor nos puede revelar más verdades, porque no aplicamos la que ya hemos recibido, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Tuvo que demorarse unos años hasta que el Señor se revelara otra vez a él y pudiera arrancar de nuevo. Y como dice, versículo 4, y se fue Abraham ya, como Jehová le dijo. Ahora, él tuvo que dejar su país o su tierra, tuvo que dejar a su familia. En este caso era Lot y Arán, que era el tío, ¿no? Ahora, Arán y Lot demoraron muchísimo a Abraham y trajeron un montón de problemas en la vida de Abraham después que lo van a compartir. Y después él tenía que dejar la casa de su padre, que era todos aquellos sentimientos, cosas que estaba aferrado él allí. Y saben que la Biblia dice que sin preguntas, sin vacilaciones, sin rodeos, Abraham ejecutó la orden de salir de Ur de los Caldeos, de su patria, hacia Canaán. Eso es muy tremendo, ¿eh? Lo dice el versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le había dicho. 3 veces Dios le dice a Abraham que tenía que dejar cosas, ¿no?
pero saben también que 3 veces Dios le promete cosas a él, ¿no? Pensá que los números en la Biblia, hay muchos números que uno debe prestar atención. Ahora, déjame decirte algunas lecciones que yo saco de acá. En primer lugar, algunos pensamos que cuando Abraham decidió obedecer a Dios y salir de Ur de los caldeos, no estaba dejando nada. Y hacia dónde iba, era una tierra que iba a fluir leche y miel. ¿Me siguen? Sí. Pero no es así. Porque él estaba dejando mucho. Recuerden que Ur era una ciudad civilizada, armada, ya con mucha gente, parece, dicen los comentarios, y que tenía todo su familia, su lugar, estaba todo ahí. Entonces, él estaba dejando todo eso para ir hacia dónde. Bueno, a un desierto o a un lugar que no había nada. Que cuando llega, versículo 6, dice que cuando llega a la tierra de Canaán, dice que lo único que estaban ahí eran los cananeos. Todos sabemos lo que pasó después. Tuvo que empezar a luchar contra esos enemigos. ¿Viste? No era fácil lo que estaba haciendo Abraham. Ahora, yo saqué 3 cosas que son muy prácticas para mi vida y que se las quiero compartir en esta mañana. Llevando de esa historia de Abraham a nosotros. Y quiero dejarte el primer principio que yo saco. Y anotalo si querés. Para seguir al Señor, vamos, ¿me siguen? Para seguir al Señor, debo salir de la zona de placer o confort. Si yo quiero seguir a Cristo, debo entender que debo salir de la zona de placer o de confort. Seguramente Abraham estaba cómodo, seguramente Abraham tenía su bañera ahí, tenía sus siervos que le servían, seguramente. Era un hombre poderoso, dijimos, ¿no? Un hombre que estaba en el momento indicado. Tuvo que salir. Y para poder salir, tenía que enfrentarse al cananeo, ¿no? Y dice Hebreos, de una manera tremenda, dice que él salió sin saber a dónde iba. Solamente obedeció, ¿no? Y el cananeo estaba en la tierra. Acompáñenme a Lucas, capítulo 9. Esperen que acomodo mi bosquejo para leer un texto. Lucas capítulo 9, versículo 'Encontremos ya en el final de Lucas, 57, 58, por ahí. Fíjate este texto. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 57. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y acá saco el principio de que si querés seguir a Cristo, tenés que salir de la zona de placer y de confort. Y esta persona que se encontró con Cristo seguramente vio que Jesucristo hacía milagros, que le daba de comer, ¿no? Que lo trataba bien, y de repente, te seguiré donde quiera que vayas, le dijo. Y Jesús le dijo, mirá, el costo es alto. El costo es alto. Hay que dejar cosas de este mundo para poder seguirme. Yo no tengo una almohada, decía el Señor. Bueno, ¿vos querés vivir de esta manera? Bueno, seguime. Pero este es el costo. Salir de la zona de placer, ¿no? Y sabes que el Señor siempre está llamando, ¿no? Como hizo con Abraham, lo hace hoy día. Y capaz que hay cosas que uno debe dejar de la zona del placer, ¿no? ¿Vos me entendés? Dejarlas y decir, bueno, quiero seguir a Cristo. Bueno, y si tengo que dejar de trabajar menos para seguir a Cristo, bueno, tengo que trabajar menos.
¿no? A veces uno se involucra tanto en el trabajo, que está bien trabajar, es lo que entiendo, está muy bien trabajar. Pero si vos te pasás tiempo trabajando y no tenés tiempo para ir a la iglesia, estar en un grupo pequeño, servir al Señor en un lugar en este tiempo acá, o sea, ¿me entendés? El confort está tomando un lugar que tendría que ocupar Cristo. Pero bueno, el Señor siempre está a la espera para que nosotros podamos seguirle y sirvamos ahí y dejemos de atrás esas cosas que nos traban en el servicio. Para Abraham no lo fue. Abraham tuvo fe, tomó la decisión y obedeció. Salió. Dejó atrás el confort, el placer y siguió a Cristo. Segundo lugar, para seguir al Señor, fíjate el versículo 59 de Lucas. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre, dice. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Me imagino al Señor Jesús caminando por allí y de repente lo ve a uno y le dice, tú sígueme. Y esta persona está ahí entre la multitud de los que estaban siguiendo a Cristo y esta persona le dice, pará Señor, pará. Deja que primero entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, no, te estoy llamando por una tarea. Andá y anunciá el reino de Dios. Y yo anoté acá que para seguir al Señor debo colocar mis planes en segundo lugar. No solamente debo salir de la zona de confort, sino que ahora debo colocar mis planes en segundo lugar. ¿Sabes? Cuando decís, pero ¿cómo hago, Miguel? Bueno, muchas veces hay que entender lo que Dios te está diciendo y obedecer. Pero está aquel que dice, no, mirá, primero voy a trabajar, primero voy a formar una familia, primero voy a cambiar mi auto, primero voy a arreglar mi casa, no tengo tiempo para este lugar. Bueno, es lo que pasó con este hombre. Este dijo, deja primero que esa palabra primero es interesante porque es como que él está diciéndole, Señor, deja que primero haga esto, que parta mi papá, que está viejito, no sé cuál es la situación de él. Pero algo pasó que él quería primero poner a su padre y después al Señor. Entonces, el plan de Dios era que él vaya y anuncie el reino de Dios. El plan de este hombre era, deja que primero entierre. Vamos sus planes por encima del plan del Señor. Por eso la Biblia dice, en un pasaje muy conocido, que si alguno quiere ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil, hay que dejar los planes. No sé cuáles son tus planes en esta mañana. Si tenías el plan de venir a escuchar al Señor, pero si viniste, el Señor te está invitando a que le sigas. Y que si tienes que dejar cosas, déjalas para seguir a Cristo. ¿No? Fíjate, en tercer lugar. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Interesante este caso también, porque él se le ofrece y le dice, Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dice algo tremendo, ¿no? Ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. Yo imagino esta situación. Toma la decisión. Yo te voy a seguir, Cristo. Pero pará. Primero voy a despedirme de mi familia, ¿no? ¿Sabes qué estaba sucediendo? Él estaba exponiéndose a correr el peligro de que su familia le dijera, no, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿A dónde querés ir? No te vayas, vos tenés acá familia, tenés hijos, tenés esto, tenés lo otro. Él se exponía, estaba por exponer a una situación que seguramente corría el peligro, ¿qué? El llamado del Señor, ¿no? Y sabes que yo veo esto así. Vos empezás a trabajar con el arado.
¿no? Y vos tenés, y derecho, si vas torcido, la siembra sale mal, ¿no? En esa época, ¿no? Entonces, el que está subido al arado no puede estar mirando para atrás, ¿viste? Porque el arado se va. Dice Cristo que no es apto. Entonces, si queremos servir a Cristo, yo tengo que perseverar en el propósito divino y dejar las preocupaciones mundanas, ¿no? Debo dejar esas cosas que me preocupan. Seguramente él tenía cosas que realizar en su casa, no lo sabemos, pero dejar órdenes, ¿no? Mirá, vamos a vivir de esta manera, no sé lo que iba a hacer, pero algo ocurrió. Cuando Jesús tuvo esa actitud ante Jesús dijo, mirá, el que mira para atrás no es apto, ¿viste? Para este trabajo. Bueno, entonces, si vos un día, ¿no? Decidiste seguir a Cristo, ¿no? Y ahora te estás replanteando, porque estás mirando para atrás, no sos apto. Por eso el Señor quiere que los que trabajen para Él, no se enredan en los negocios de la vida, ¿no? Un texto dice hermoso, dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Siempre decimos esta verdad. Estamos de paso en este lugar. Tenemos un propósito divino, predicar el Evangelio. Pero no tenemos que enredarnos ni en el trabajo, ni en los estudios, ni en esas cosas que son buenas, pero que te sacan del foco, que es el propósito divino, que es ganar almas, ¿no? Guiarlos a los pies de Cristo, seguir compartiendo la fe, creciendo en comunión con los hermanos. Tantos propósitos que tenemos que muchas veces, y me incluyo, nos desenfocamos y empezamos a mirar para atrás, ¿viste? Y la obra del Señor empieza a desviarse. Entonces, para seguir al Señor, debo dejar la zona de placer. Para seguir al Señor, debo dejar mis planes en segundo lugar. Y para seguir al Señor, debo perseverar en el propósito divino y dejando las preocupaciones mundanas, ¿no? Que no nos den tanto. Ahora, vuelvan a Génesis, capítulo 12. Porque aquí hablamos de la premisa que era vete de tu tierra, ¿no? Acá está la aplicación personal, que yo ya se las dije, me adelanté. La fe requiere tomar riesgos y salir de nuestra zona de confort. Eso es la fe. Dios nos mantiene en relación con Él y en raras ocasiones da mayores instrucciones que el siguiente paso a darles. No podemos confiar en nuestros principios o planes, solo debemos obedecerle a Él, ¿no? Es lo que el Señor quiere que hagamos. Pero el versículo sigue y dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Número uno. Abraham tenía hijos y era de edad avanzada. Cuando salió de uno de los caldeos, ¿cuántos años tenía? Ahí estamos, Era de edad avanzada. 75 dice la Biblia. Los intentos de Abraham para ayudar al cumplimiento de la promesa de Dios solo complicó las cosas. Saben que cuando nace Ismael, Abraham tenía 86 años. Eso lo dice, déjenme que me encuentre, no importa, lo vamos a leer ahora atrás del capítulo 11, por ahí. No lo tengo anotado, pero dice que tenía 86 años. Y cuando Dios se le aparece en Génesis 12, o cuando se le aparece en Génesis 12, Abraham tenía 100 años. O sea que quizás tenía 90. Dice eso, dice Génesis 17, dice ese. Ahora, vamos a Génesis capítulo 15. Vamos a tener que saltear un poquito algunas cosas por cuestión de tiempo. Le decía a mis amigos hoy que tenía muchas cosas por decir, pero tenemos poco tiempo. Entonces, vamos a tratar de ser lo más específico posible. Génesis capítulo 15, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer del 1 al 6 otra vez. Dios, después de estas cosas, ¿de qué cosas? De las cosas que habían ocurrido, o sea, liberó a Lot, ¿se acuerdan? De que lo libera, dice el capítulo 14, de Sodoma y Gomorra, se encuentra con Melquisedec, toda esa situación. Bueno, capítulo 15 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande.
Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dice. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo, dice, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te dará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará, dice. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová. Dice, marcalo ahí. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿no? ¿Y saben qué? Dios había ya aparecido 3 veces en la vida de Abraham. Y esta es la 4ª vez que aparece, ¿no? Y en esta 4ª vez que aparece, el Señor confirma este pacto, ¿no? Con él. Se encuentra con él. Imagínate que le dice, cuando sale de derrotar a los reyes que habían llevado a Lot, lo primero que le dice el Señor, y es interesante esta palabra, ¿no? Le dice: no temas, no temas, Abraham, tuviste la fe, tuviste el coraje, enfrentaste este ejército de reyes, los venciste, no temas, porque yo estoy contigo ahora. Dice: yo soy tu escudo, dice, y yo soy tu galardón. ¿Se acuerdan que le quisieron dar riquezas? ¿Se acuerdan que dice que el rey le dijo: bueno, dame las personas a mí? Le dijo el rey, y él le dijo: no te voy a tomar nada, ni las personas ni las riquezas, dijo. No voy a tomar nada. Y ese es el pasaje que dice ahí que el galardón más grande que tenía Abraham era Dios. ¿Me entienden? Entonces, Dios le dice: no temas, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y empieza una conversación con Dios. Dios, vos me prometiste algo, pero no tengo hijo. Lo único que tengo es este Damaseno Eliezer. Me parece muy despectivo la frase como lo dice, no sé si digo, pero tenía un siervo, hermano, un Damaseno ahí. Y si él moría, por la ley, si él moría, ese era el heredero de todo. Imagínate también esta situación. Si él moría sin hijos, quedaba todo en manos de este Damaseno Eliezer, ¿no? Y Dios le dice que no va a ser así, le muestra los cielos, ¿no? 50.000 estrellas, cantidad de estrellas, ¿no? Y dice la Biblia que él creyó, ¿no? Ahora, los intentos de Abraham para ayudar al cumplimiento de la promesa de Dios solo complicó las cosas. Y esto es verdad, porque en un momento Abraham pareciera, ¿no? Así que no lo vamos a leer, pero capítulo 16, como ella no podía dar un hijo, Sara parece que entra en depresión, digo yo, ¿no? Y dice: bueno, te voy a dar mi sierva Agar, ¿no? Y saben que todas esas costumbres eran costumbres paganas. Él lo hace, ¿no? Se junta con Agar, de Agar nace Ismael, ¿no? Y tiene un hijo ahora. Ahora, no era el hijo que Dios le había prometido, ¿no? No era el hijo que Dios le había prometido. Ahora, Abraham tenía riquezas, tenía todo, pero no tenía un hijo. Y ese pesar trajo seguramente, pienso yo, debilidad o duda al corazón de Abraham. Porque Abraham, aunque era un hombre de fe, era un hombre que fracasaba también, ¿no? No era un hombre perfecto. Era un hombre común y corriente como nosotros, que muchas veces tenemos fe, pero muchas veces fracasamos. La diferencia está que Abraham se levantaba o se levantó y continuó creyendo lo que Dios le decía, ¿no? Y dice la Biblia que lo que él hizo, en Romanos capítulo 4, fue contado por justicia, ¿no? Fue contado por justicia lo que él hizo. Permítanme dar vuelta a mi bosquejo. Todos conocen la historia de Agar. Trajo mucho sufrimiento esa historia, porque el hijo nace, cuando nace empieza a menospreciar a Sara, ¿no? Y en ese menosprecio que le hace a Agar a Sara, porque no tenía hijos, Sara le dice: mi afrenta sea para contigo, le dice: echa a esta sierva, ¿no? Imagínense,
pero pará, es mi hijo, echalo, le dice el Señor. Le dice a Abraham. Y Abraham dice que le pareció grave, eso está en Génesis 16, leanlo después. Dice que le pareció grave, el Señor se le aparece y le dice, no tomen con tal gravedad este tema de Agar, de Ismael, porque yo de él voy a hacer naciones también, le dice. ¿Viste? Es como lo que lo consuela el Señor. Pero sí fue un problema porque él tuvo que subirlo en el asno, poner el odre y mandarlo afuera. Lo echaron. En un momento Dios intercede, lo pueden leer después, lo encuentra en el desierto, ya por morir, dice que había dejado al nene ahí para morir, y dice, no, allá dale agua, el Señor interviene y le da agua. De ahí en más, dice que no se vieron más, hasta que en el capítulo 25, Abraham muere, y cuando muere, dice la escritura, Génesis 25:8, no me acuerdo ahora, es ese, dice que se juntaron Isaac y Ismael, dice, en el sepulcro de sus padres que Abraham había comprado. Y después no se sabe más de la historia, pero se fueron separados, pero la muerte los unió, ¿no? Y acá hay algo interesante que una vez se hace, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos con personas cuando alguien muere? ¿No? Solamente estamos peleados, eso es muy normal. Familias se pelean, discuten y se encuentran cuando alguien murió. Está mal, deberían haberse encontrado, buscado, la verdad que no sé cómo es la situación, pero que a veces pasa eso, ¿no? Entonces, nacieron los reyes, ya le dije, Abraham dudó, se lo dije también, Dios cumplió lo que prometió, capítulo 21, fíjense en Génesis 21, ahí avanzamos un poquito más, porque en realidad ahí tenía que cumplir el Señor lo que le había dicho. Génesis 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, fíjate, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y ¿sabes cuánto tiempo pasó desde que Dios le prometió a Abraham un hijo? ¿Sabes cuánto tiempo pasó? Según los comentaristas, pasó 60 años. Esperó 60 años la promesa que Dios le había dicho, ¿no? Y Dios, yo anoté acá, Dios no se equivoca con el tiempo. Dios no está apurado. Dios no se equivoca con el tiempo. Dios no está apurado. Dios es fiel. Es fiel a lo que Él promete y dice. Entonces, fíjate la situación de Abraham, Sara y Isaac, ¿no? Dios es fiel. Y me encanta este principio, porque muchas veces Dios no responde y no encontramos respuesta a situaciones en la vida, pero el Señor nos promete muchas veces cosas que son consuelo, esperanza, no sé. Bueno, a esas verdades tengo que aferrarme y confiar que Él es fiel, ¿no? Y como fue fiel con Sara y Abraham, es fiel con usted y conmigo, ¿no? Es así. Nosotros dudamos del Señor, nos desesperanzamos, le damos muchas veces la espalda, pero el Señor no cambia. Él es fiel, no está apurado. Y saben que demuestran que Dios es poderoso. Porque Sara tenía, si no me equivoco, 90 años, ¿no? Abraham tenía 100. La matriz de Sara estaba muerta, literalmente. Era imposible que naciera algo de Sara. Y ahí se ve el poder del Señor. Tocó el vientre de Sara. De alguna manera algo hizo. Porque de la muerte nació vida. Y ahí está lo milagroso. Lo milagroso no es que haya nacido, porque nació. Pero lo milagroso era eso, que no podía nacer. Y el Señor obró porque Él es un Dios fiel, ¿no? Avanza un poquito más. Espérenme que
como que vimos acá. Dice, ambos, Abraham y Sara, se rieron cuando Dios le dijo que afirmó su promesa. No nos pudimos leer eso, pero después se ríe de nuevo, se ríe en el versículo 21:6. Es buenísimo eso. El Nuevo Testamento dice que creyeron sin titubear. Aplicación personal. ¿Cómo reaccionaría usted si conociera una pareja avanzada de edad que en sus 90 todavía creyera que algún día es un hijo? Imposible, ¿no? Pero bueno, en Dios todo es posible. ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno, Él es cumplidor de promesas. No necesitamos ayudarles. Lo que el Señor promete, Él lo cumple. Y la senda del cumplimiento de su promesa puede estar llena de obstáculos y puede tomar mucho tiempo. Esta es la explicación. Ya terminando, tenemos que ir a un pasaje tremendo y vamos a ir rápido, pero me gustaría que otro que lo dé después se quede un poquito acá. No tenemos mucho tiempo. Cuando Abraham cumplió, nació 25 años después de la promesa, ya grande, dice, versículo 12, capítulo 22, dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te dijere. Viene lo que es ahora la prueba. Dijimos, primero estaba el llamamiento de Abraham, la premisa, estaba la promesa en la vida de Abraham, necesitaba fe, y ahora necesita una prueba. Fíjate el versículo 22, ¿le dije? Sí, 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y él le dijo, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Déjame decirte que Abraham tuvo muchas pruebas de su vida, como nosotros vamos a tener muchas pruebas en nuestras vidas. Porque el Señor, cuando nos pruebas, quiere sacar lo mejor de nosotros. ¿Entienden? Quiere sacar de nuestro corazón lo mejor que tenemos para con Él. Entonces, lo que pueda pasar siempre es en beneficio de tu vida espiritual, ¿no? Ya para Abraham una prueba fue salir de uno de los caldeos. Tremenda. La primera prueba que tuvo, salir, dejar su familia, tener fe para salir, obedecer a Cristo y seguirlo al Señor. Esa es su primera prueba. En segundo lugar, cuando llegó a la tierra de Canaán, estaba ahí y dijo, tuvo hambre. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Y qué hace Abraham? Se da cuenta que su mujer era hermosa. Vamos, Abraham. Y dice, bueno, vamos a Egipto. La lleva a Egipto. Ir a Egipto trajo un montón de problemas. ¿Por qué? De ahí de Egipto se trajo después a Agar. ¿Me siguen? Y de Agar la lleva a las naciones y todo lo que pasó después. Entonces, tuvo hambre. Tuvo la prueba de enfrentarse a las riquezas. Cuando el rey de Melquisedec le ofrece, no sé quién de los reyes o más, le ofrece riquezas y él las rechaza. Fue probado también con las riquezas. El poder también, porque él pudo vencer a varios reyes, así que se enfrentó al poder. También, otra prueba que a veces podemos enfrentarnos, ¿no? La prueba de esperar que Dios le diera un hijo. Una prueba tremenda esa. Después la prueba de que él tuvo que salvar a su sobrino, destruir Sodoma y Gomorra. Pero esta prueba es la prueba mayor, creo yo, ¿no? Es el sacrificio de su hijo. Algo que no se puede comprender. Algo que es muy extraño. Y no está bien, ¿no? Los antepasados han hecho eso y lo hacían, pero no significa que esté bien, está mal. No debería haber sacrificios humanos. Pero capítulo 23 dice que Sara tenía, fíjate ahí, versículo 23, fue la vida de Sara, versículo 1, 127 años. Dice, tantos fueron los años de vida de Sara. Si Sara tenía 127 años cuando murió, ¿no? Se supone que Isaac tendría unos 30 años cuando Dios le pidió que lo llevara, ¿no? Y sacrificara a su hijo, ¿no? Es interesante el paralelismo que hay entre Isaac y Cristo, ¿no? Eso puede buscarlo después.
Pero hay un paralelo tremendo, porque le dice, toma ahora tu hijo, ¿no? Toma ahora tu hijo. Y Dios dice que el Señor es el Hijo, ¿no? De Dios. Después le dice, tu único. Cristo fue el unigénito del Padre, ¿no? El que amas. Y Jesús era el amado del Padre, ¿no? Ahora, cuando Dios obró de esa manera, probó la fe de Abraham. Todos saben la historia. Léanlo, si no. ¿Cómo termina esto? Él ata a su hijo Isaac, imagínense, lo pone sobre el altar, lo ata, ¿viste? La leña, el altar, ¡pam! El cordero no está. No, hijo, el cordero sos vos. No es fácil. Y Abraham tenía que decirle, el cordero sos vos. Lo ata, dice la Biblia, y cuando está a punto de levantar su cuchillo y matar a su hijo, la Biblia dice que Dios lo detuvo. Tremendo. Dice que apareció un cordero ahí, enredado en la zarza, y dijo, no, Dios dijo, este es el hombre del más fe en la tierra. ¿No? Tremendo lo que ha hecho Abraham. Ahora, fíjate que este contraste, ¿no? Dios detuvo que Abraham matara a su hijo, pero Dios no detuvo que su hijo muriera. Dios no detuvo que Cristo muriera por vos y por mí. Tremendo. Entonces, terminando, y saco esta reflexión esta mañana, ¿no? Seguramente, ¿cómo reaccionaría usted si Dios le pidiera que entregara a su hijo? No lo haría. Abraham lo hizo. ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno, en primer lugar, amarlo a Él por encima de cualquier otro. Es un concepto muy alto, pero es lo que el Señor quiere, que le amemos por encima de cualquier otro. Segundo, creerle a Él cuando parezca herir nuestro corazón. Viste que hay situaciones en la vida que no sabemos, nos enfermamos, cosas tremendas nos pasan y uno empieza a criticar al Señor. No. Vamos a creerle al Señor. Si Dios permitió que pasara esta situación, Él sabe por qué ocurren estas cosas, ¿no? Y dice, aférrese a la esperanza de sus bondades sin tener expectativa de cómo lo mostrará, ¿no? Aferrate a Cristo, ¿no? Aferrate al Señor, ¿no? Y ya terminando, déjame decirte esto, ¿no? Quizás nos visitas por primera vez y Dios te ama, ¿no? Dios te ama de tal manera que no detuvo a su hijo y lo dejó morir por tu persona. La Biblia dice que estábamos alejados del Señor por nuestros pecados, ¿no? Esos pecados nos separaron de Dios, pero Cristo entregó su vida por amor a vos y por amor a mí. Resucitó al tercer día y te ama, ¿no? Él quiere ser tu Salvador. Decirle al Señor esta mañana que Él sea tu Salvador.